Seguimos en Mirá Montevideo y les cuento que Fusión es un emprendimiento social que está enfocado en realizar contenidos audiovisuales que incluyan entre su público a personas con trastornos del espectro autista, con TEA. Son contenidos de entretenimiento y también de aprendizaje que pueden ver personas con o sin TEA. Bichero va a ser el primer proyecto de Fusión y será una serie documental que va a tratar sobre fauna del Uruguay y que su conductor va a ser Antonio Ripoll, que es un joven justamente que tiene síndrome de Asperger. Nosotros vamos a conversar con Pablo Banchero, que es uno de los directores de Fusión, y con la psiquiatra infantil Cecilia Amigo, que es integrante de la unidad especializada en TEA del Pereira Rosell y que forma parte del equipo técnico de especialistas en TEA de Fusión. Muy buenas tardes, Pablo, Cecilia, hola. Muchas gracias por estar hoy en Montevideo, gracias por estos minutos. No, a ti. Hola, bueno, María, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero que nada, saber por qué surge la necesidad de crear esta especie de productora y de emprendimiento social que es Fusión. Bueno, en principio contesto yo esta parte porque es más parte nuestra del nacimiento del proyecto. En principio esto surge un poco de atrás para adelante. Surge primero con la idea de generar un contenido que fuese una serie documental sobre fauna para poner a Antonio Ripoll. Conocimos la historia de Antonio Ripoll primero y surge la idea de hacer un contenido para poner a Antonio delante de cámara a conducir una serie porque vimos que tenía un potencial impresionante y cuando entendimos que podíamos hacer algo así, nos dimos cuenta que teníamos que aprender cómo hacerlo. Por un lado, para tener a un chico con Asperger trabajando frente a cámara durante todo este tiempo, pero además también para que ese contenido pudiera incluir dentro de los espectadores a personas también que tuvieran alguno de los trastornos del espectro autista. Entonces, de alguna manera, eso como empezó de atrás para adelante, la idea de hacer el contenido primero y de ahí para atrás a aprender cómo hacerlo, a aprender cómo hacemos para incluir a estas personas dentro de nuestro público y que pueda ser un público que podamos disfrutar todos y del que podamos aprender todos. Ahí justo estábamos viendo una imagen de Antonio Ripoll, ahí con un sombrero, eso que va a ser el conductor de Bichero, que ya voy a preguntar por Bichero más adelante, pero antes me gustaría saber qué hay que tener en cuenta a la hora de generar un contenido audiovisual para personas con TEA. Esta capaz la puede contestar Cecilia. Ahí va. Sí, no, perdóname que justo se me cortó la transmisión. ¿Qué hay que tener en cuenta? Me preguntaba. Claro, a la hora de generar contenidos audiovisuales para personas con trastornos del espectro autista. Nosotros hicimos dos cosas. Por un lado, integramos lo que sabemos de qué cosas les atraen y qué cosas les resultan más desafiantes a las personas con autismo. Y por otro lado, generamos una encuesta para las familias y las propias personas que pudieran decirnos cómo era su experiencia y qué cosas les servían y de qué cosas disfrutaban. Una cosa que buscamos es que sensorialmente las personas suelen tener una forma distinta de procesar la información que viene a través de los distintos sentidos, ¿no? Del oído, de la vista, en fin. Entonces, una de las cosas que buscamos es que fuera cuidado sensorialmente el producto, o sea, que no hubiera como una sobreestimulación. Otra de las cosas es que esto se pudiera como customizar de alguna manera, que hubiera cierta forma de regularlo. Y lo otro es lo que tiene que ver con evitar como demasiada sorpresa y poder anticipar qué es lo que iba a suceder a través de imágenes o a través de texto. Esas son algunas de las cosas que tuvimos en cuenta. Bien, y estuve viendo la página de Fusión y hablan mucho del tema de compartir también con personas que no tienen TEA, que muchas veces los problemas que hay en las familias y en el entorno de una persona que tiene TEA es que a veces no pueden compartir las mismas cosas. Y esto también está dentro de los objetivos, ¿no?
de Claro, es que Fusión un y poco de Bichero. la búsqueda es eso, es no hacer un contenido exclusivo para personas con TEA, sino que es un contenido interesante para todos. Uno, en este caso, es Bichero, pero después más adelante seguir creciendo con esto y seguir haciendo otros contenidos, pero que sea un contenido que disfrutemos todos y que incluyamos a las personas con TEA dentro de ese todos, ¿no? Que siempre, parte de lo que nos contaba Cecilia y todo el equipo de especialistas es que están muy acostumbrados a que hay cosas que son específicamente para las personas con TEA y de alguna manera eso termina siendo exclusión también. Entonces, si nosotros podemos pensar en hacer contenidos que los incluya, pero que además sea que lo podamos disfrutar todos, de alguna manera eso es más inclusivo. Bueno, Bichero, que es el primer proyecto y esperemos que sea el primero de muchos más, tiene como protagonista Antonio Ripoll. Vos recién nos hablabas de él, que es un apasionado de la naturaleza y sobre todo de los animales desde muy niño. ¿Cómo fue trabajar con él? Fue espectacular. Antonio supera las expectativas de lo que uno se puede imaginar que puede ser un conductor. Además, supera mucho, tiene grandes habilidades y mucho conocimiento, entonces supera muchas veces el límite que uno podría establecerse para trabajar o que nosotros deberíamos tener en cuenta como para trabajar con una persona con TEA y poder controlar ciertos parámetros para no sobreexigir, no presionar demasiado, cosas que a veces nosotros cuando filmamos los tiempos son muy cortos y a veces hacemos todo un poco apretado y exigidos. Bueno, pensamos que con él teníamos que tratar de tener otro ritmo y otros tiempos y sin embargo Antonio lo supera porque se maneja de manera espectacular y además tiene una gran pasión y un gran conocimiento y eso ha sido un aprendizaje para todos también. Este piloto que estamos filmando, es en parte para contar de cómo viene, qué es lo que queremos hacer con esta serie y por otro lado para nosotros mismos para aprender cómo tenemos que funcionar en este tipo de proyectos que son distintos a otros que hacemos habitualmente. Sí, es impresionante la capacidad de comunicación que tiene Antonio. Yo justo estuve escuchando una entrevista que le hicieron en el programa El Pan Pan a vos y a él en Sarandí y cómo maneja el vocabulario, cómo te habla apasionadamente y te hace entender las cosas. Es realmente increíble. Pero Cecilia, hablemos un poco de este tipo de personas, porque en realidad es como un grupo bastante heterogéneo, ¿no? Porque por algo también se habla de trastornos del espectro autista. Que, sí, digamos como tú decís, en realidad lo que caracteriza es un núcleo común de dificultades en dos áreas centrales, pero con una gran pluralidad, con una gran heterogeneidad, diversidad, en donde cada individuo es único, ¿no? Y la expresión de estos núcleos de dificultad es única en cada persona. A mí me gusta ponerlo que es como un abanico de color, ¿no? Donde uno va pasando como por distintas gamas de ese color. Y los núcleos centrales de dificultad vienen dados por dificultades a nivel de lo que llamamos comunicación social, que puede ser entender a otras personas en cuanto a sus intenciones, sus deseos, en interpretar gestos, en tener como buenas habilidades para relacionarse con otros. Y también el otro componente tiene que ver con intereses más restringidos o con áreas circunscritas de interés y algunas particularidades, como decíamos antes, a nivel de los sentidos. Y bueno, esto se va a expresar de manera distinta en cada individuo. Y la verdad que trabajar con Antonio para mí fue como un enorme placer y un aprendizaje permanente, ¿no? Me imagino. Bueno, en la web de Fusión ustedes dan muchos datos, está buenísima, recomiendo realmente la página. Y dicen que la prevalencia de autismo a nivel mundial es de 1 de cada 100 casos y está aumentando porque hubo un avance obviamente en la detección y en el diagnóstico, pero también hay un aumento real de personas con TEA. ¿Esto se sabe por qué y a qué se debe? No se sabe. Lo que se sabe es que hay un aumento de los casos que se informan por estos motivos que tú mencionabas. Por un lado, porque se han ampliado, lo que era antes un diagnóstico más estrecho, se amplió a una categoría, y por otro lado, porque hay más sensibilidad para el diagnóstico.
Este sí, aumento en la prevalencia informada que hay, no tenemos razones claras de por qué es, aparte de estos dos motivos que te mencioné antes. Bien. Bueno, para saber un poco, ¿en qué está Bichero? ¿Cuándo vamos a poder verlo? Si siguen filmando, si se vienen otros proyectos, ¿no? Además de Bichero, que es el que inaugura este emprendimiento. Mirá, el proyecto está en etapa de piloto. Hicimos la primera parte del piloto y te diría que la más difícil, que fue la parte como en terreno, en campo, que fue de vuelta una experiencia increíble por todo el manejo que tiene Antonio frente a cámara y con los animales, el conocimiento, estuvo buenísimo, con un equipo además que está bueno porque es multidisciplinario en el sentido de que está Cecilia con todo el equipo de especialistas que nos están apoyando en cómo tenemos que hacer esto, pero por otro lado también tenemos a Guillermo Kletzer, que es realizador, especialista en proyectos de naturaleza, que está trabajando también con nosotros. Entonces, como que cada uno está cubriendo el rol que mejor sabe hacer. Tenemos también a Agustín Villarreal, que es una persona que hizo un corto documental sobre Antonio hace un año y pico, y producto de ese corto que nosotros vimos, terminamos haciendo este proyecto. Entonces también Agustín, que lo conoce muy bien, está trabajando con nosotros en esto. Y bueno, como te decía, filmamos la primera parte, la parte de campo. Nos falta un inicio, una introducción un poco más corta acá en Montevideo. Y una vez que tengamos ese piloto, vamos a recorrer el camino de la búsqueda de pantalla que quiera exhibir esto. Y bueno, nada, trabajar junto con nosotros para poder llevar y hacer realidad este proyecto. Y luego atrás otros de estilos similares, pero con distintos focos, van a venir seguro. Hoy las energías están puestas en Bichero. Buenísimo. Entonces, bueno, mucha suerte recorriendo ese camino, mucho éxito, que pronto tengamos Bichero en la pantalla. Muchas gracias a los dos por los minutos que nos cedieron. Y bueno, ojalá pronto nos veamos y los pueda entrevistar ya con Bichero al aire. Seguro, ojalá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.